es decir, exactamente 3 años y medio, cumpliéndose al pie de la letra, hermanos, esa profecía de Daniel, que a la mitad de la semana sí ibas a hacer el sacrificio. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Qué tiene que ver esto con Zacarías? Y bueno, mire, vamos a regresar a Zacarías, porque con esto que le he comentado, podemos entender un poco más la proyección que Zacarías nos está dando. Zacarías lo leímos, ¿verdad? Se lo leí yo allí, que dice que venía el Mesías príncipe y que que ellos estaban esperando. Dice, por ejemplo, el versículo 8 y 9 dice: entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno de ellos venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y entonces aquí está hablando, hermanos míos, acerca de esa bendición que el pueblo de Israel está esperando, del santo de los santos, del Mesías, del liberador de Israel, del Salvador justo, humilde. Dice aquí el versículo 12: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Como les decía, hermanos, ellos estaban apenas regresando del cautiverio en tiempo de Zacarías, y ellos querían, hermanos, tener su reino, tener un reino nuevamente firme, fuerte y poderoso, como lo habían tenido, hermanos, en tiempo de David. Sin embargo, estas profecías estaban hechas para el futuro. Cuando el Señor Jesucristo llega, hermanos, a la tierra en su primera venida, vemos la profecía cumplida, hermanos, pero en parte. ¿Por qué, hermanos? Yo lo mencioné brevemente la semana pasada, quiero simplemente volverlo a mencionar, que cuando Cristo llegó, hermanos, él llegó precisamente cumpliendo esta profecía de venir a su pueblo, hermanos, a Israel. Mire cómo dice, por ejemplo, en el capítulo, déjenme buscar aquí, estoy en mi Biblia buscando, en el libro de Lucas, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 28, dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien preguntare por qué se lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Todos los que habían sido enviados ya hallaron como les dijo, pero cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, habiendo echado los mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tenían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y la gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Pero mire el versículo 41: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, lloró sobre la ciudad, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no quedará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesucristo está llorando aquí, hermanos, después de haber recibido aquella gran bienvenida, entre comillas. ¿Pero por qué? Porque el Señor está viendo, hermanos, que ellos no han entendido todavía, hermanos, la profecía que se estaba cumpliendo aquí con el Señor Jesucristo.
Por ejemplo, aquí mismo en Lucas, hermanos, voy a ir al capítulo 13. Dice aquí, capítulo 13. Déjenme buscar el versículo porque este no lo tenía apuntado. En el capítulo 13 de Lucas. Déjenme ver aquí, capítulo 13, versículo 31. Aquí está, dice así: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Fíjense bien, Herodes te quiere matar. Herodes era el rey de Israel en aquel entonces, un rey vasallo, porque Israel estaba dominado bajo el imperio romano. Pero fíjense que aquí le dicen al Señor: el rey Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra. Me da curiosidad cómo el Señor le llama zorra al rey. Dice: he aquí, hecho fuera demonios, tengo curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Os digo que no beberéis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor está diciendo aquí: ustedes ya no me van a ver más. ¿Por qué? Porque he estado tratando de juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste, no quieres venir a mí, no quieres venir a mí. Porque aquí mismo, hermanos, vemos a Herodes que quiere matar al Mesías que había estado prometido en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor Jesucristo dijo aquella expresión en Lucas que acabamos de leer. Él dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. ¿Ves? No conoces lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Es muy triste, hermano, lo que sucedió, porque cuando Cristo vino, hermanos, cumpliendo aquella profecía de Zacarías, Él vino precisamente anunciando el Evangelio del Reino. ¿Ves? Esta es una porción, hermanos, que es muy mal entendida en el pueblo cristiano, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y mire, quizás no va a entender lo que le voy a decir ahorita, pero cuando Cristo mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio del Reino, no necesariamente estaba hablando de un evangelio de salvación. Él estaba hablando de un reino. Él está hablando de un reino. Por eso, fíjense bien, en Mateo capítulo 6, por ejemplo, dice así. ¿Qué estoy diciendo? Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense bien más adelante, en el capítulo 6 de Mateo, si vamos a ver 6, el versículo 9 y 10, lo que llamamos la oración modelo, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. Está orando por un reino. En el capítulo 10 de Mateo, dice aquí, versículo 1, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sacar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí están los nombres de los 12 discípulos. Y versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo está diciendo: no quiero que vayas con samaritanos, no quiero que vayas con gentiles? Porque lo que se estaba mencionando aquí, hermanos, era el reino. Es decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y, hermanos, el reino era para el pueblo de Israel. Ahora, no estamos hablando, hermanos, de otra cosa más que el Señor está diciendo a sus discípulos: mira, ya llegué aquí a cumplir la profecía del Antiguo Testamento, de todos aquellos profetas. Vamos a restablecer el reino. ¿Ves? Por eso es de que esto no era realmente relevante para el pueblo gentil. Ahora, porque habría una contradicción entonces
cuando Jesús estuvo hablando con la samaritana. ¿Por qué le dice Dios aquí a los discípulos, no hables con otros más que con la casa de Israel? Porque el evangelio que estaba predicando, hermanos, de salvación era para todo el mundo, pero en este momento Dios estaba anunciando, Jesús estaba anunciando que venía Él a restablecer este reino. Sin embargo, hermanos, ellos no recibieron ese Mesías, no lo recibieron, lo rechazaron. Herodes lo andaba buscando para matarlo. ¿Ves? Vemos en los evangelios tantas veces los fariseos que estaban buscándolo para matarlo a pedradas, hermanos, estaban buscándolo para matarlo a cada momento. Fíjense que allá en Zacarías, regresamos allá, vemos acá que esa profecía, hermanos, se cumplió con Jesucristo. Sin embargo, seguimos en el capítulo 10 de Zacarías, hermanos, como aquella fortaleza había sido prometida. Sin embargo, en el capítulo 11 de Zacarías vemos ese rechazo al Mesías. Lo vemos bien claro, hermanos, aquí dice así, versículo 5, por ejemplo, de Zacarías 11, dice así: a los cuales matan a sus compradores y no se tienen por culpables, y el que vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellos. Pues aquí está hablándonos de la condición de Israel en los tiempos cuando Cristo vino. Más adelante dice así, en el versículo 6, dice, por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Más adelante sigue diciendo el versículo 12, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Hermanos, esto es un mensaje que Zacarías estaba hablando, hermanos, es un mensaje también mesiánico. Como ellos rechazaron al Mesías y lo vendieron por 30 piezas de plata, 30 piezas de plata. Ese rechazo, hermanos, lo vemos allá en Mateo capítulo 27, cuando el Señor Jesucristo está siendo interrogado por Pilato. Y entonces ahí está Pilato interrogando, y él mismo, el gentil Pilato, está atestiguando que él es un ser inocente. Sin embargo, dice la palabra así en Mateo 27:20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y nada más, ¿quién estaba pidiendo que Jesús fuese muerto? Pero los principales sacerdotes, hermanos míos, y los ancianos eran quienes estaban pidiendo que Jesús, el Mesías que estaba viviendo, restaurar el reino, fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y el otro les dijo, ¿qué pues sabe de Jesús, llamado de Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pero pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada se adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. El mismo gentil Pilato está atestiguando, hermano, de la inocencia del Señor Jesucristo. Pero mire el versículo 25, cómo responde aquella multitud de principales sacerdotes. Dice, les dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros. Ellos no les importó, hermanos, dictar una sentencia de muerte sobre el Mesías que venía a restaurarles el reino. Por el contrario, ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, fíjense bien, tengamos cuidado todos nosotros de lo que decíamos, porque el Señor les cumplió esa promesa. Como me ha dicho ese deseo. El Señor es vendido por 30 piezas de plata, el Señor es entregado, y vemos aquí cómo el pueblo, su propio pueblo, rechaza a su Mesías. Por eso el Señor dice ya en Juan capítulo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo les conté la semana pasada más o menos con un ejemplo cómo es esto de lo que estoy hablando ahorita, acerca de
del tiempo